para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado en la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les doy la bienvenida. Yo soy la hermana Mónica Lara y sean todos bienvenidos a este programa Estudios Bíblicos a través de su página Hermana Mónica Lara y su página Cristianos Unidos. Gracias a todos los que se conectan viernes a viernes para escuchar, para escudriñar la palabra de Dios, para crecer. Estamos creciendo, estamos madurando como cristianos, estamos formando parte de la iglesia gloriosa de Jesucristo, de la que Él se está haciendo sin mancha ni arruga. Gracias a toda América del Norte, hay mucha gente que nos ve en Estados Unidos, en Centroamérica, en el Caribe, en Puerto Rico, en Guatemala, El Salvador, en Ecuador, en Sudamérica, hasta Argentina nos están viendo, y también en Asia, en China, en Australia, bienvenidos, y en Europa nos están viendo en Alemania, desde España, en Austria. Sean todos bienvenidos, y aquí en la República Mexicana estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Así que todos los que se están conectando les damos las gracias. Gracias por compartir estos estudios y bienvenidos a todos los cristianos y a los que no conocen al Señor, pero que se están uniendo a nosotros. Pues quiero decirte que hoy Dios va a hablarte, Dios tiene cosas hermosas para tu vida. Gracias también. Les quiero comentar, le doy gracias a Dios porque nuestros videos, como les comentamos, bendiciones hasta Venezuela y bendiciones a quienes están conectando con nosotros. Nuestros videos se encuentran grabados aquí en la página Hermana Mónica Lara y en la página Cristianos Unidos, y también subimos los videos grabados a YouTube. Ahora pueden encontrarlo como Escuela de Capacitación Bíblica, Hermana Mónica Lara, con esos dos nombres. Pueden encontrar nuestra página y ver ahí muchos videos, más de 50 estudios que van a bendecir tu vida. Muchas veces al estar explicando algún tema, hago referencia a todos los estudios porque son seriados, y yo sé que si buscas el tema y empiezas a escuchar los que no hayas visto o los vuelves a estudiar, van a ser bendición para tu vida. Gracias. Pues hemos estado hablando sobre batalla espiritual, sobre la guerra espiritual y lo que a Jesús nos dio, que son las armas poderosas, ¿verdad? Mateo 24, 11, 13 nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estamos en tiempos finales, estamos en los últimos tiempos. Solo el Padre sabe el día y la hora. La Biblia dice que ni el Hijo de Dios, ni Jesucristo sabe exactamente el tiempo de su venida, pero estamos en los tiempos finales. Hay muchas señales y pronto vamos a hablar de esto. Y cada profecía en la Escritura se está cumpliendo. La maldad se está multiplicando por todo el mundo. Esto es real.
Pero Jesús dice ahí la promesa hermosa: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bueno, en lugar de escuchar de los pastores predicar, muchos pastores, en lugar de que estén predicando las buenas nuevas que Jesús nos enseña, las buenas nuevas de salvación, el poder que Jesús tiene y el que nos da como iglesia, toda la obra redentora de Jesús, todo esto que son las buenas nuevas de salvación, pues escuchamos uno tras otro los predicadores que se dedican a exaltar al diablo y a enseñar a su grey lo malo que es Satanás y todo lo que está haciendo contra su vida, toda la tentación, y él vino a matar, a robar y a destruir, y lo presentan como un superpoderoso maligno que está destruyendo a la iglesia de Jesucristo. Y bueno, entre este discurso ahí exaltando al diablo, aparece un débil y sutil, pero Jesús vino para darnos vida. Pues hoy Dios va a mostrar claramente que Él es el Todopoderoso y el diablo está a su servicio y bajo su dominio. El diablo no es más que una criatura que Dios hizo, que se rebeló contra Dios, y ahorita vamos a ver lo que Dios se refiere a él. Y es el ejecutor del poder de Dios y es el ejecutor de los juicios de Dios. Pero Jesucristo dice ahí en Colosenses 2:15 que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y vamos a orar en esta noche. Padre, yo te doy gracias por cada persona que se está conectando y escuchando este mensaje, y te doy gracias por tu gloria y tu victoria. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso y tienes el control absoluto en este planeta, en el universo y en la eternidad. Gracias, Señor, porque lo que hoy vas a hacer es establecer tu reino de poder en el corazón de miles de cristianos, Señor, de muchos que escucharán este mensaje y que han vivido engañados con temor al enemigo, al adversario. Pero hoy, Señor, tú vas a dar esa revelación y a mostrar y a manifestar tu gloria en nuestros corazones como tu iglesia victoriosa, Señor, para tomar la autoridad que tú nos has dado y para ganar y derrotar al enemigo con ese poder, con esas armas poderosas que tú nos diste, Jesús, que tú ganaste en la cruz y nos diste, porque todo poder es tuyo, Señor, y tú nos das el poder sobre el enemigo. En el nombre de Jesús, amén. De hecho, en Apocalipsis el Señor habla una y otra vez y dice: al que venciere le daré, y empieza a decir qué nos dará cuando vencemos. Al que venciere le daré la corona de la vida y le daré que se siente conmigo en el trono, y tantas bendiciones y tantos galardones. Así que la victoria ya nos la dio. Pero Jesucristo estableció su iglesia, habiendo vencido la maldición que Dios dio sobre esta tierra y sobre todo ser humano, y habiendo dado la victoria, el poder y las armas espirituales a su iglesia, a los hijos de Dios, sobre la carne. Estuvimos hablando el viernes pasado y varios viernes estuvimos hablando cómo vencer a la carne, a nuestros enemigos internos, cómo destruir las concupiscencias y no tener pretexto para seguir pecando. Bendiciones a Dani, a los que se están, Avi, Alejandro, Cervantes, a los que se están conectando. Así que te recomiendo que si no viste el viernes pasado, por favor ve ese estudio, porque ese es el entrenamiento, vencer a la carne que hay en nosotros, vencer al mundo y al diablo con sus huestes de maldad. Y no solo vencerlo, no solo pelear contra él, sino arrebatarle las bendiciones que Jesús nos dio, las recuperó en la cruz y nos las entregó. Él nos da la victoria.
y victoria sobre los principados de las tinieblas es nuestro tema hoy. Recuérdalo porque así lo puedes buscar, así lo puedes compartir. Victoria sobre los principados de las tinieblas. Bendiciones a José. Buenas noches. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Esta es una promesa victoriosa. Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recordemos que todos estos demonios que ahora están azotando la tierra, cumpliendo las órdenes de Dios, destruyendo a los enemigos de Dios, todos estos demonios fueron creados como ángeles originalmente para adorar a Jesús, para servirle a Él, y aún así le siguen sirviendo. Dios los puso a hacer otro trabajo. Bueno, en Lucas 9, en el capítulo 9 de Lucas, vemos la misión de los 12 discípulos. Recordemos que el reino espiritual de Dios gobierna al reino natural en el cual nos estamos moviendo. Y dice Jesús, ahí los empezó a entrenar. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjense la misión que Jesús les da y los envía. Les da poder y los envía. Y luego en Lucas 10 nos habla, por favor lee todo el capítulo. Recuerden que por el tiempo no puedo leer completos los capítulos, pero es muy importante que compruebes que lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Lucas 10 da esa misión a otros 70. Primero les dio a los 12 apóstoles y luego viene a los 70. Verso 1. Después de estas cosas designó el Señor Jesús también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Los mandó por delante para que fueran haciendo lo que él les había ordenado. Verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, fíjense bien, pon atención en esta frase que Jesús les dice. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero cuidado, cuidado, ahí está la advertencia de Jesucristo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Recordemos que Jesús advierte que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ni aunque haga milagros y eche fuera a legiones de demonios, El que obedece a Dios es el que entrará en el reino de los cielos. Cuidado, porque cuando damos estos estudios y la gente se empieza a involucrar en operar contra los demonios, pasa lo que les pasó a estos, que se empezaron a dar cuenta que es cierto, que a comprobar que en el nombre de Jesús los demonios se van, pero no pueden descuidar su salvación. No podemos estar descuidando nuestra salvación, porque eso es lo más importante, obedecer al Señor, permanecer en su presencia. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones
celestes. Recordemos que los demonios, Satanás y los demonios siguen siendo gobernadores de las tinieblas. Dios les dio esa potestad, les dio esa autoridad, pero cuando Jesucristo vino, las cosas cambiaron. Ahorita vamos a seguir aprendiendo esto, pero dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. A ver, recordemos que estábamos viendo, recordemos esa frase que dijo Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, cuando ellos estaban, ¿qué? Echando fuera demonios, estaban peleando batallas espirituales. Luego vimos en en Efesios 6:12, que ¿dónde es la lucha contra principados y potestades? ¿Dónde se da esa lucha espiritual? En las regiones celestes, ¿verdad? Y luego dice, ahí en Romanos 16:20, que Dios aplasta al diablo debajo de nuestros pies. Así que Dios hace caer a Satanás como un rayo desde las regiones celestes hasta debajo de nuestros pies con su poder y en el nombre de Jesucristo. Esto es lo que pasa en el reino espiritual. Recordemos ahí, por favor, ve la iglesia gloriosa, la iglesia victoriosa, los temas, por favor, porque ahí analizamos en el libro de Esther cómo esa era la representación, la sombra de lo que había de venir, cómo Dios preparó a los judíos contra sus adversarios y les dio potestad. Ese rey que primero había dado una orden para matar a los judíos, ese rey no revoca la orden para matarlos, pero da una orden superior que les da potestad a los judíos para no solo defenderse, sino matar, destruir a sus adversarios. Y esa es la forma en la que opera el reino de los cielos. Dios dio la maldición, puso a Satanás como enemigo del hombre. Recordemos ahí en Génesis 3, lo hacen enemigo del hombre. Dios le da ese título de nuestro adversario, pero cuando viene Jesucristo, entonces Él en su nombre nos da potestad de ir a pelear contra ese adversario, de derrocarlo, de destruirlo y de arrebatarle lo que nos ha quitado. Las bendiciones que Jesús recuperó y que son nuestras, ese es el poder que Dios nos da. Ahora, vamos a ver esta parte de la Biblia me gusta tanto. Isaías 14 del 12 al 19. Satanás no es nadie. Todos esos que lo andan exaltando deberían aprender la escritura y lo que Dios dice acerca de él. Fíjate bien lo que el Señor está hablando acerca del diablo. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Vimos cómo cae? ¿No? Como un rayo, así con esa fuerza y esa rapidez. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, le dice Dios, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Fíjate bien, Isaías 14 del 12 al 19, se inclinarán a ti. ¿Cuándo se inclina uno a ver a alguien? Pues cuando está abajo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos?
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. ¿Qué dijo Jesús? Les doy potestad de hollar, de pisar, aquí dice como cuerpo muerto hollado, de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este es el diablo, ¿cómo se atreven a andarlo exaltando ahí? Esto es lo que Dios dice del diablo. Esta es la imagen que debemos tener clara de que Dios es el Todopoderoso y este es Satanás. Y aquí como dice, ¿verdad? Él quería, subió al cielo. ¿Qué dijo? Subo al cielo, pongo mi tronito y le quito y despojo a Dios de su altura, ¿no? Esto es lo que le dijo a Adán y a Eva. Esto es así de esa forma engañó a Eva y le dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿no? Porque le dice, bueno, ¿qué tanto? A ver, que no pueden tocar y no pueden hacer. Primero le empieza a enredar con todas sus mentiras y luego le dice, ay, no, pues es que si tocamos y nos vamos a morir. Y le dice Satanás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿No dijo él? ¿No dijo seré semejante al Altísimo? ¿No es esta la forma en la que Satanás engaña a los hombres? Cuando hacen sus pactos con el diablo, quieren ser como Dios, quieren fama y quieren ser adorados y quieren ser exaltados. Así mismo nos engaña y muchas veces caemos en su engaño, y no solamente es querernos sentar junto al trono de Dios, es que nosotros queremos hacer lo que queremos. Este es el pecado, que cada uno se apartó por su camino, dice ahí Isaías 53. Tú haz lo que quieras. Tú puedes decidir con tu libre albedrío. No existe el famoso libre albedrío. El libre albedrío es para escoger si te vistes de azul o de rosa, o de rojo o de amarillo, o si compras un coche de 4 puertas o de 5 puertas. Pero sobre el pecado y sobre la santidad y sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida, es Dios quien debe decidir. No podemos decidir lo que queramos. Debemos sujetarnos al poder de Dios, a las decisiones del Señor. Recordemos a Job como ejemplo. Si nosotros leemos al principio, Dios dice, has considerado a mi siervo Job, que se integró, le dice a Satanás. Job, pues, aparentemente era el cristiano del año, ¿no? Él hacía holocaustos y por sus hijos y por él y se la pasaba haciendo cosas. Miren, en primer lugar, lo que él hacía, que creía que era bueno, pues no lo era tanto, porque en lugar de enseñar a sus hijos a temer a Dios, a guardar los mandamientos, solamente trataba de tapar los pecados de los hijos que se la vivían en la fiesta y entonces quería hacer las cosas a su modo. Pero cuando Dios lo probó y lo disciplinó, fue fuerte, fue exactamente el Señor hizo con su poder, castigó a Job hasta que Job aprendió a decir, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando Dios trata con nuestro corazón. Así que los siervos de Dios, todas las personas, no somos seres angelicales que estamos tocando el arpa en una nube. Somos disciplinados por el Padre duramente para dar ejemplo de su justicia. Así que el diablo no puede venir a robar la gloria a Dios. Y nosotros le atamos en el nombre de Jesús y te ato, en el nombre de Jesús, Satanás.
tú no me eres ocasión de caer. Ahora, otra cosa que hizo Satanás ahí, que dice que no abrió la cárcel a sus presos, ¿verdad? Porque los esclavos del pecado, que hablan pura blasfemia y pura basura, son esclavos del pecado, son hijos de su padre el diablo y están presos en su engaño, en la muerte y en la destrucción. Y solo Jesucristo puede liberar verdaderamente cuando te arrepientes y cuando le pides perdón al Dios Altísimo. Solo Jesucristo puede liberarte del pecado, de la esclavitud del pecado. Así que el diablo tampoco es omnipresente. Fíjense bien, la Biblia registra solamente 3 veces que Satanás se mete en algo o en alguien. La primera, pues ya sabemos que era la serpiente, ¿verdad? Ahí en Génesis 3, 14 y 15 lo podemos ver, ahí donde Dios le habla a Satanás y bueno, se mete en la serpiente para llegar ahí a tentar a Eva. Y luego en Apocalipsis 12:9, Dios dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que exactamente la serpiente, Satanás se metió en una serpiente y esa fue la primera vez. La segunda vez es en Judas Iscariote. Dice la palabra de Dios, habiendo dicho Jesús esto, estaba él celebrando la Pascua antes de morir, antes de salir a Getsemaní. Él estaba celebrando la Pascua y recordemos que ahí en varios capítulos de Juan Jesús habla y les enseña muchas cosas y aquí está hablando Jesús. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se ponen ahí a argumentar y a preguntarle quién era. Y verso 26, Juan 13, del 21 al 27. Verso 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y la tercera persona en la que Satanás se va a meter, obviamente, es el anticristo. Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón. Recordemos que nombres como Belcebú, Diablo, Satanás, la serpiente antigua y el dragón es el mismo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bueno, así que Satanás tampoco es omnipresente. El diablo siempre es un imitador. Estás viendo las características, estás viendo los atributos, entre comillas, de Satanás. El diablo siempre es un imitador. Por eso cuando el Señor habla y se refiere a él, siempre está la palabra como. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Jesucristo es la luz del mundo. Así que Satanás se disfraza como ángel de luz. Nos damos cuenta, él siempre es un imitador, es un farsante. Y luego ahí en Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Otra vez la palabra como, porque está imitando a Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá. Bendiciones, Eduardo López, saludos. Jesús es el león de la tribu de Judá y el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por esto es que los falsos profetas son unos farsantes que imitan prodigios y señales y los sustituyen por sus truquitos de magia, ¿verdad? Su polvito de oro y sus diamantes y su agua y los mantos que se pasan y el saco del pastor ahí que hace caer a la gente y que andan, según ellos, ebrios del Espíritu Santo y toda esta basura. Por eso son unos farsantes, porque tratan de imitar igual que Satanás, que es un imitador. Ahora, Satanás y los demonios operan por jerarquías con diferentes propósitos. Entre el reino de los cielos, Dios creó a los ángeles con diferentes jerarquías, así que también los demonios tienen diferentes jerarquías y diferentes propósitos cada uno. Desde los demonios que tientan a las personas, recordemos que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y además hasta hay demonios que poseen, que se meten en las personas, y hasta los principados y potestades son jerarquías mayores de demonios que están detrás de los ídolos, como Mamón, al que la Biblia menciona que es el dios del dinero, ante quien se postran millones de personas. Ante el dinero, ¿cuántos se postran? ¿Cuántos amadores del dinero? ¿Cuántos de verdad venden su alma al diablo para ser millonarios, para tener fama y fortuna? Todos estos famosos, todos estos que buscan la adoración, que los demás les adoren, que buscan ser como el diablo, ¿verdad? Ponerse ahí en el trono de Dios y recibir gloria y recibir adoración. Pero fíjense, la potestad de esto, de este Dios con minúscula del dinero, hace que la gente tenga el famoso sueño americano, ¿no? Y quieren ir. Digo, yo sé que Estados Unidos es un país y hay gente hermosa y hay otra que, bueno, vive como quiere, igual que en todos los países, pero la gente tiene tanta adoración al dinero que de verdad se ha generado una fantasía impresionante, donde mucha gente viaja de América, del sur, de Centroamérica, de países de México, del Caribe, de muchos otros países, inclusive de Europa, vienen buscando el famoso sueño americano, creyendo que se van a hacer millonarios, que van a ganar en dólares y entonces se van a hacer millonarios, y arriesgan su vida, arriesgan su integridad, arriesgan a sus familias, abandonan sus países, en lugar de buscar al que es el proveedor, que es Dios, y buscan por ese amor al dinero. Pierden todo, pierden la visión. Fíjense en 1 Corintios 10, del 19 al 20, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dios es bien claro. Cuando la gente le rinde tributo a un ídolo, ya sea de una imagen, ya sea el dinero, ya sea alguna deidad, un ídolo que son dioses de religiones falsas. Dice la Biblia que detrás de los ídolos hay demonios. Cuando alguien le sacrifica algo, le dedica algo a un ídolo, se lo está dedicando a los demonios. Porque déjame decirte algo, no existen imágenes que representen a Dios de ninguna forma. La Biblia dice que ¿quién puede comparar? ¿A qué se puede comparar Dios? Que el hombre, ¿qué imagen puede hacer de Dios? Si Dios habita la eternidad, ningún ídolo representa al Dios Altísimo, ni nos acerca o intercede por nosotros.
No existe. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y no hay ningún ídolo que pueda resolver tus problemas. Quiero que te des cuenta de algo. Y estoy hablando de cualquier imagen, de cualquier religión. Estoy hablando los budas, las deidades prehispánicas que algunos tienen por ahí como adorno en su casa, de las diferentes etnias en México y Centro y Sudamérica, o en los diferentes lugares donde exaltan dioses por tradición, o ahora está tan de moda todo esto oriental y los budas y las imágenes y de 20 brazos y de 20 cabezas y toda esta basura, todos estos ídolos. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Ponte a analizar, por favor. La Biblia dice, porque tienen ojos y no pueden ver, tienen nariz y no respiran, tienen boca y no pueden hablar, tienen pies y no caminan. Si tú necesitas hasta sacudirles el polvo que se les acumula ahí con los días, ¿cómo pretendes que te ayuden? Sé que hay detrás de esto, hay un engaño de un rito mágico, precisamente porque hay demonios detrás de estos ídolos, pero te garantizo, la palabra de Dios nos garantiza que no es Dios, No es Dios el que te ayuda, ni son buenos, ni te van a conseguir el trabajo que necesitas o a sanar al hijo. Son demonios que están hechos para destruir a los enemigos de Dios. Así que el que se mete a esos terrenos paga las consecuencias. Y por si te queda alguna duda de si las figuritas o las medallitas o lo que tienes en tu casa le agrada o no le agrada a Dios, mira Primera de Crónicas 16:26, lo dice claramente. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos. Así te hayan traído un monito de África y te hayan traído otro monito de Medio Oriente, o te hayan regalado en algún rito religioso una medalla o una imagen, o sea una obra de arte o una pintura. Cuidado, porque Dios es un Dios celoso y dice Dios que Él visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que no guardan sus mandamientos. Así que toda imagen, toda estampa o todo cuadro que sea un Dios para alguien, con D minúscula, es un ídolo para Dios. Ahora, Jesucristo nos enseña, el Señor habla en varias ocasiones y libera a algunos endemoniados y entonces nos muestra parte de este reino espiritual. Así que nos enseña Jesucristo sobre una potestad en particular que es el hombre fuerte. Entonces, vamos a Mateo 12, por favor, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, Satanás, que es el mismo, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero fíjate bien lo que dice aquí Jesucristo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El mismo
La misma historia en Lucas 11, del 20 al 23. Mas si por el dedo de Dios, está hablando Jesucristo, yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, dice Jesucristo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Veamos todo lo que nos enseña el Señor del mundo espiritual en estas dos lecturas, que es la misma historia. Jesús va, libera a un endemoniado, le dicen que por Belcebú echa demonios, se le dice que Satanás, si lo hiciera contra sí mismo, si estuviera dividido, pues no prevalecería. Y hay otras enseñanzas ahí, pero hoy nos vamos a abocar a esta parte. En primer lugar, Jesucristo es el reino de los cielos. Y Jesucristo les dice ciertamente, porque yo estoy echando demonios por el poder del Espíritu Santo, por el dedo de Dios, dice Jesús. Así que, en primer lugar, Jesucristo es el que en su nombre podemos echar fuera demonios. El reino de los cielos ha llegado a ustedes. Nosotros estamos en el reino de los cielos. No vamos a llegar al reino de los cielos cuando nos muramos. Estamos en el reino de los cielos. Esta es la vida eterna. El reino de los cielos se acercó a nosotros. Ahora, ¿cómo puede alguno, dice Jesús, entrar en la casa del hombre fuerte? Recuerdan que estamos hablando, que nos está enseñando sobre esta potestad que se llama hombre fuerte. ¿Cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y luego, dice Jesús ahí en Lucas, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Recordamos? El que se hinca ante los ídolos, el que sirve a los ídolos, está contra Dios. Y Jesús lo dijo claramente. Pero nos está enseñando, vamos a abocarnos al hombre fuerte, donde cuando Jesús dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Te invito otra vez a ver los estudios pasados, donde explicamos ampliamente esto. Ahorita lo voy a mencionar. Vimos que el hombre fuerte estaba en paz, ¿verdad? Porque Dios les dio la orden de matar, robar, destruir, engañar, tentar. Y el diablo y sus ángeles, sus huestes estaban en paz haciendo su trabajo en esta tierra. Pero cuando viene otro más fuerte, que es Jesucristo, y lo ata, lo puede despojar de la autoridad y del poder que el Padre le había dado ahí en Génesis. ¿Sí? Así que entonces eso es lo que Jesús hace. Él ata al hombre fuerte. Y fíjate aquí lo que pasó en Lucas 4, cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús a ser tentado. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás siempre quiere hacer a otros que le sirvan y le rindan pleitesía, eso que esperaba en el cielo, y hace que la gente, los que le sirven a Satanás, deseen exactamente lo mismo. Por eso los falsos profetas hacen lo mismo, decíamos, que su padre el diablo.
quieren que los exalten y que les rindan. Es también la razón por la que cada vez existen más religiones satánicas. Es verdad que Dios le dio poder al diablo, por eso Jesús no lo contradice, pero Jesús le dice, te equivocas. Por nada ni por nadie te voy a adorar a ti, el único digno de adorar y al único que debemos adorar es a Dios. Así que no importa cuánto poder le dio Dios al diablo, Jesucristo es el poderoso y es el que nos viene a enseñar que nosotros al único que adoramos es a Dios y Él nos dio la victoria sobre esas tentaciones. Así que este hombre fuerte que son ángeles fuertes, es una potestad fuerte, tienen poder. Este poder al diablo que Dios le dio al diablo se estableció en cada reino. Por eso le dice, todos estos reinos me fueron dados a mí. Por eso el diablo le dijo a Jesús. Así que en cada lugar donde hay un gobierno, desde los países, las ciudades, las empresas, las congregaciones, los hogares, donde hay un gobierno, allí hay un hombre fuerte que ha establecido su dominio y su gobierno en la casa. Por eso hay pleitos, contiendas, por eso hay robos, por eso se mienten unos a otros, porque hay un hombre fuerte que es el que se encarga de mandar los demonios de acuerdo a las concupiscencias. Y esta potestad, que es el hombre fuerte, es el que describe Jesucristo, que hay que atarlo y quitarle sus armas. Por eso nuestras armas son poderosas. Y cuando venimos a Cristo, comienza la guerra con la autoridad que Dios nos dio. Esa es la violencia que sufre el reino de los cielos. Ahora podemos atar al hombre fuerte y despojarlo de nuestra casa. Cuando venimos a Cristo tenemos esa autoridad ya. Despojarlo de nuestra familia, a los hijos que están en problemas, los hijos que están en pecado, en vicios. Despojarlo de nuestras bendiciones, de nuestros negocios, de las finanzas, todo lo que Jesús recuperó para nosotros en la cruz del Calvario, esas bendiciones que están ahí, que nos bendijo en las regiones, en los lugares celestes, allí es donde nosotros peleamos y despojamos y atamos al hombre fuerte. Recordemos, una vez más te lo recuerdo, el diablo no es omnipresente. Y lo que él hace es establece sus potestades en cierto lugar y forma redes de personas. Capacita a las personas. Un hombre violento que violenta a su familia, pues es suficiente, ¿verdad? No necesita el diablo estar causando tantos problemas. Ya tiene a este de esclavo y es un violento que agrede a su esposa, a sus hijos, les roba, los insulta, los golpea. Pues ahí ya tiene hecho su trabajo. Hace redes, decíamos, redes de narcotráfico, de tratas de personas, levanta gobiernos tiranos. Dios pone los gobiernos, Dios levanta como juicio, y es Satanás el que los dirige, con esa tiranía, cómo destruyen a las personas. Hay asociaciones de delincuentes, aún en las escuelas se juntan las pandillas, se juntan los grupitos, ¿verdad? Y asolan a todos los muchachitos con el bullying, y ni siquiera a veces las autoridades, los maestros o los directivos ya los pueden controlar. Con la hechicería que está tan de moda, y entonces en la televisión hace todo esto y anuncian leerle el futuro a la gente y atraer el amor y el dinero, y si compras tal talismán y todas estas fetiches, tantas religiones falsas que ahora están de moda y se ven tan lindas, y entonces ponte zen y tranquilo y vas a vivir en paz. Es pura mentira, es puro enredo del diablo. Son estas redes de pecado que atrapan a las personas. Los falsos profetas que se unen de acuerdo a las concupiscencias de los que tienen comezón de oír, con sus truquitos de hechicería que mencionamos.
Ahora Jesús, decíamos, no negó el poder que Dios le dio a Satanás, pero recordemos que el Señor exhibió públicamente a nuestro adversario y a sus huestes, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Dios le dio poder a su iglesia, Jesucristo le dio poder a su iglesia, como en el relato de Esther. Por favor, lee el libro de Esther para que veas, especialmente el capítulo 8 y 9, para que veas lo que el Señor te dio y cómo te capacitó para pelear contra el adversario. Bendiciones a la Liz. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y si tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, entonces las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros, no nos dominan y no nos vencen. Algo que es muy importante que debemos saber y por favor ten muy clara esta parte, porque también con este afán de los que andan con sus falsas doctrinas, se han hecho una serie de doctrinas donde andan haciendo sus, ¿cómo le llaman?, clínicas de liberación, y andan liberando, y entonces cada semana, así como ir a terapia con un psiquiatra, tienen que ir todos los de la congregación a su terapia de liberación. Y nada más los engañan, lo único que hacen es sacarles dinero, y además los tienen aterrados porque siempre, pues, imagínense, ¿no? Los demonios se les meten y se les vuelven a salir y se les vuelven a meter. Ya vimos claramente lo que son las concupiscencias. Y el cristiano estamos peleando siempre contra nuestro pecado, nuestra carne, y debemos vencer a las concupiscencias. Eso lo hablamos en el estudio pasado. Pero vamos a aclarar algo. Los demonios no pueden entrar en los hijos de Dios. No hablamos en los congregantes ni en los que se reúnen, hablamos en los verdaderos hijos de Dios. Porque muchas personas, el comentario que no conocen al Señor, el comentario es: ay, pues es que cómo ese dice que es cristiano y mira cómo anda en adulterio. O cómo aquel pastor, mira lo que le hizo, abandonó a su familia. Esos no son cristianos. Decir y ser hay un abismo de diferencia. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros tenemos un sello y no estamos jugando. El Espíritu, vimos que Jesús dijo que por el Espíritu Santo de Dios echaba fuera a los demonios, y que además había venido otro mayor, más fuerte que la potestad ahí del hombre fuerte que estaba, y lo había atado y lo había despojado. Así que no te preocupes, los demonios no entran en los cristianos. Y además la armadura poderosa de Dios nos guarda. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es ese casco, ¿verdad?, de la armadura que cubre la cabeza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación, mi querido hermano, mi querida hermana, no es solamente un boleto de entrada al cielo, como hemos predicado anteriormente. La salvación guarda nuestra alma, por eso es el yelmo. La Biblia lo compara con un yelmo que cubre tu cabeza, cubre tu intelecto, tus sentimientos y tu voluntad. Aquí el asunto con los cristianos es que cuando se le da entrada a los demonios por las concupiscencias, crean fortalezas y ataduras que debemos derribar. No se meten en los cristianos, pero a veces los cristianos les dan lugar y entonces los sujetan. Es como esto que estoy haciendo. No es que estén adentro, pero están sujetando. Y a través, recordemos, la unción de Dios es la que pudre el yugo en ayuno y oración para ser libres. Jesucristo es el que nos libera. No tenemos que estar otra vez sirviendo al pecado y practicando el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:4.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, nos dice el Señor Jesús en Lucas 10:19. El reino espiritual le pertenece a Dios y Él es el que gobierna. Ten mucho cuidado. Estamos aprendiendo, hoy aprendimos quién es el diablo, quiénes son sus ángeles, y lo más importante es que Dios es el Todopoderoso, que Jesucristo es Dios, que Él es el que exhibió a estas potestades públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, y no porque se haya puesto a pelear contra ellos, sino porque Él les demostró que Él es Dios y el lugar en donde ellos están, y además Jesucristo puso su iglesia contra ellos y nos dio las armas para vencerlos. El próximo viernes vamos a continuar con este tema y vamos a hablar sobre echar fuera demonios, porque esto no es un juego. Así que gracias por conectarte. Por favor, ora esta semana, mantente orando, peleando la buena batalla de la fe, llenándote del Espíritu de Dios, llenándote de la presencia de Dios, dejando que Él, su naturaleza, llene tu corazón, que su Espíritu Santo te sature y llene tu vida. Y seguiremos hablando de este tema. Gracias a todos los que se conectan viernes a viernes. Si tú por primera vez estás conectado, gracias, que el Señor te bendiga. Te deseo una semana de victoria y una semana donde Jesucristo ha alumbrado nuestro entendimiento con su palabra poderosa, con la verdad. Así que hoy el Señor ha cambiado el pensamiento de muchos. Dios te bendiga. Buenas noches.